recuerdo así consistente fue cuando yo estaba en sexto grado, que escribí una composición tema al pomelo y gané el primer premio, que consistía en un cajón de pomelos. Y realmente, bueno, habían hecho un concurso con todas las escuelas del distrito para favorecer el consumo de pomelos. Entonces, bueno, ese fue mi primer premio literario. ¿Y te estimuló para seguir? No, yo no necesitaba mucho estímulo, hubiera seguido aunque nadie me había conocido, ¿no? Porque tengo muy incorporada la necesidad de escribir a mi propia existencia, a mi propia manera de ser. Siempre me gusta escribir y empecé como se empieza, con los diarios, con las confesiones autobiográficas, pero siempre estuvo esa necesidad, yo no tengo otra palabra para nombrar esa tendencia o ese vicio o esa virtud de todo pasarlo a la escritura, ¿no? Yo empecé con un libro de cuentos que lo edité con ayuda de mis amigos y que, bueno, pasado unos años lo quemé en el jardín. Tengo ahí 1 o 2 ejemplares como recuerdo. ¿En este jardín? En no me acuerdo. Sí, creo que sí, creo que sí. Y después, bueno, mi primer libro es Madrigal en Ciudad, que ahí obtuve un premio del Fondo Nacional de las Artes, consistía en la edición del libro, ¿no? Después de ese libro de cuentos, trabajé en Madrigal en Ciudad, que son 3 novelas cortas. Así que, y después, no recuerdo qué vino, el Desatino, que son una serie de cuentos, y de 2 novelas cortas también. Está en mi naturaleza, ¿no? Ser escritora, porque me gusta. Siempre supe que tuve esa ventaja, que tuve la vocación declarada desde muy chica. Yo al principio trabajé en oficinas, así que tenía muy claro que una parte era para subsistencia, una parte de trabajo desagradable era para subsistir y otra parte que a mí me gustaba era, bueno, para escribir, y ya se vería. Y por supuesto que pensaba en la fama y pensaba que tendría éxito, eso sí lo pensaba, ¿no? Pero estaba muy lejos en el tiempo. ¿Y tus padres, digamos, sabían que escribías o era algo oculto? Era algo vergonzante, era algo como leer, ¿no? Yo vengo de una familia bastante pobre y entonces era como una actividad que eso no tenía por venir. ¿Qué es esto de escribir o de leer? Que van las dos cosas juntas. Yo leía mucho y parecía una dagana, ¿no? Pues no hacía cosas útiles, leía. Y además, ¿para qué leía? Y bueno, y escribía, sí, de manera oculta. Yo nunca tuve, no fui una persona demasiado metida en las vanguardias o en la vida cultural, diría. Así que yo trabajé mucho en mi casa. Por supuesto iba a ver teatro y era el teatro independiente en esa época. Pero trabajé mucho como trabajo ahora, ¿no? En mi cuarto. Siempre hago la misma vida, es decir, trabajo en mi cuarto y lo que me da el teatro es de pronto esa salida al mundo. Entonces estoy con un elenco, estoy con directores, he ampliado mi círculo de conocimiento de la gente. Tengo muchos más colegas, por ejemplo, en teatro, que siento más como colegas míos a los autores de teatro que a los narradores, que casi no los conozco personalmente. ¿Y la experiencia de teatro abierto? Sí, bueno, digamos. eso fue en el 83, y ahí sí participé con una pieza corta que ya yo no la escribí especialmente para el teatro abierto, ya la tenía escrita y la di para ese evento, que fue Decir Sí, que fue una pieza que después tuvo mucho éxito, transitó muchísimo camino esa pieza. Se ha hablado mucho sobre teatro abierto y creo que tuvo importancia desde el punto de vista político. Fue una respuesta a esa dictadura que pretendía atomizar la cultura a través del teatro. En lo específicamente teatral yo creo que no renovó ningún lenguaje, no creó una estética diferente en lo teatral, pero sí
mostró cómo el teatro es un elemento político de gran fuerza, porque tuvo una respuesta de la gente que no se podía imaginar en esa época, ¿no? Que la gente fuera al teatro a ver 3 piezas cortas todos los días con colas que se prolongaban más de una cuadra, ¿no? Yo he leído mucho teatro, en realidad mi preparación es insólitamente con lo que sucede por lo general con los dramaturgos, que tienen un contacto más directo con el fenómeno teatral. Mi preparación es literaria. Yo fui al teatro no porque vi mucho teatro, sino porque leí mucho teatro. Es totalmente literaria. Pero por supuesto leí a los grandes, ¿no? Desde Shakespeare, Pirandello, Chekhov, Ibsen, y a los argentinos también, a Discépolo, que a mí me gusta mucho, por algún motivo. Había una conexión entre eso que yo leía, que yo podía imaginar en el espacio escénico, porque eso es lo que pide también la lectura de las piezas teatrales, que uno pueda hacer, mientras lee, su propia puesta en escena. Una de mis pocas piezas que llegó en el momento justo, en la situación política adecuada, y donde la gente necesitaba oír ciertas palabras que la Malasangre se las decía. Y fue una experiencia bastante intensa, porque, por ejemplo, fueron grupos de derecha a interrumpir la representación 2 o 3 veces, gritando, amenazando, pero lo bueno era que la gente no se retiró de la sala. Es decir, cuando se interrumpió la representación, se ofreció devolver el dinero de las entradas a quien quisiera, pero la gente se quedó en su asiento. Es decir, lo que daba el índice de lo deteriorada que ya estaba la dictadura, y también de lo cansada y que estaba la gente, ¿no? Shall we dance? You're not leaving? Tired of our company? Papa, I'm not tired. Then dance. Watch the pretty couple. Are they delicious? Yes. Why are you laughing? La escribí cuando volví de España. Primero escribí una pieza que es una especie de sátira del poder omnímodo, que es Real Envido, porque bueno, el teatro presenta otras características que una novela, que es más oculta. El teatro va a enfrentar el público y va a enfrentar la sociedad enseguida, una vez que uno estrene. Y yo volví de España y no sabía muy bien lo que se podía decir en esa época en la Argentina, con una dictadura que seguía siendo dictadura, aunque muy deteriorada ya. Y entonces, bueno, escribí primero Real Envido para probar un poco, y después La Malasangre, ¿no? Porque tampoco quería suicidarme, no tiene sentido. La ubiqué en la época de Rosas, en 1850, porque la historia que yo quería contar no la podía ubicar en el presente, sí, sobre todo los comportamientos, una hija dominada a la que el padre quiere dominar y domina de esa manera, una mujer completamente, una esposa completamente sojuzgada, como es la de La Malasangre. Había una serie de comportamientos que solamente me lo permitía el siglo pasado y la época de Rosas en particular. Y entonces eso me vino como anillo al dedo para contar lo que yo quería contar en La Malasangre, que en realidad era la historia del poder, la historia de la autoridad desmedida, el derecho de los débiles a fracasar y seguir oponiéndose a esa autoridad desmedida. La he ido modificando a medida que compraba otras bibliotecas, porque no es una sola, sino tengo varias en toda la casa. Y tengo un orden que rara vez me falla, por lo general, pero no es un orden, un único orden, es un orden muy personal.
Por ejemplo, en alguna zona, colocados en la zona más alta, tengo los libros que compré cuando era adolescente y que los guardo por una razón sentimental, aunque no volveré a leerlos, como Anatole France, Panay Strati, Romain Rolland. Y después, más abajo, tengo, por lo general, mi clasificación es muy primaria, los tengo por nacionalidad, ¿no? Los autores ingleses, franceses, alemanes, pero ese orden también lo quiebro, porque los que me gustan más los pongo en otro lugar, que sé que los quiero, y por ejemplo también los libros escritos por mujeres también los tengo en otra parte, pero también en otra zona tengo escritores que amo muy especialmente, como Colette o Maupassant, y también en otra parte tengo a todos los escritores argentinos y latinoamericanos. Pero también de ahí entresaco y tengo en otra parte los que quiero especialmente. Tengo, sí, todo un sector dedicado a las piezas de teatro y a los ensayos sobre teatro y a las revistas de teatro. Pero también de ahí hay otra zona que tengo los que quiero especialmente. Mis primeras novelas eran de desarrollo más lineal, ¿no? Comenzaba una historia, pasaba un nudo central, terminaba. Eran más simples, y creo que en las últimas, bueno, ese material se me hace más complejo, hay mayor interpolación. Trabajas también con las cartas mucho, ¿no? Es algo que... Con otros textos, como pasó después del día de fiesta, que hay textos de Leopardi, hay textos de Paulina Leopardi, la hermana, y mis propios textos, y llega el momento en que no sé muy bien cuáles, en las cartas de Paulina, que yo las modifiqué de acuerdo a mis propias necesidades, cuál es el texto de Paulina y cuál es mi propio texto. Y eso también lo hice en teatro, se ve mucho en Antígona Furiosa, que hay citas secretas de otros autores y hay textos de Shakespeare entremezclados, hay una cita de Rubén Darío, está un fragmento de Sófocles, ¿no? ¿Eso qué es, digamos? ¿Cómo es la manera de trabajar cuando incorporas textos ajenos? ¿Aparecen? No podría decirlo. No podría decirlo porque eso es como algo que viene todo junto, ¿no? En esto de la historia de Leopardi vino la historia que yo quería contar, que pasa acá en un suburbio argentino, y es una historia argentina, con la aparición de este Leopardi que cae en este suburbio de manera misteriosa buscando a su hermana. Y bueno, y al venir Leopardi trajo también él sus propios textos. Yo trabajo mucho con lo que no sé. Trabajo tanto con lo que sé como con lo que no sé. Porque a mí el acopio exhaustivo de datos me bloquea. Es decir, tengo que saber, pero no tanto como para que mi propia fantasía se quede anulada. Entonces, bueno, sí, pero he leído los textos de Leopardi, he leído una biografía de la hermana donde estaban las cartas, y bueno, en un momento digo, no quiero saber más nada. Bienaventurados los autores que siempre tenían a alguien para inspirarlos, ¿no? Que lo tomaban de la vida real, como un poco Chekhov hacía eso, de que buscaba entre la gente siempre personajes para sus propios cuentos. Yo no, difícilmente, puedo tomar de alguien que conozca un dato, un detalle, una psicología, un pedazo, un fragmento de la psicología total de esa persona, pero por lo general me inspira poco, nunca tengo el modelo, diría, en la vida real, ¿no? ¿Y en la literatura? Bueno, yo soy muy ladrona de otros textos, así que puede ser que en la literatura me inspire más. En los últimos años, de pronto surgen, así como en las piezas de teatro, surgen protagonistas femeninos, ¿no? Y por lo general, bueno, me siento más cómoda hablando de esta voz femenina, ¿no? Pero solamente es muy misterioso de pronto por qué uno cuenta de determinada manera. Si la historia me pide personajes hombres, tanto en teatro como en narrativa,
cuento la historia a través de personajes hombres, porque ahí es la misma historia la que dicta su ley de necesidad, ¿no? ¿Pero te sentís ligada a algún tipo de feminismo literario, por decirlo de algún modo? No, pero sí a un tipo de feminismo social, ¿no? Político, a eso sí. Fuera de la literatura. Pero eso uno lo lleva a la literatura, uno lleva todo a la literatura, ¿no? Yo no podría hablar como un hombre, entonces, por supuesto, los problemas de las mujeres me interesan más. Trabajo, sí, no me metas a priori. En realidad lo que me movió a escribir Lo Impenetrable, que es una novela muy fuera de registro, de mi propio registro, ¿no? Fue el deseo de presentarme a un concurso de novela erótica de la Sonrisa Vertical en Barcelona. Yo estaba en Barcelona en ese momento. Y había terminado de escribir Dios no nos quiere contentos, que es una novela para mí mucho más densa, me había costado más, sobre todo por el momento que se vivía en la Argentina, etcétera. Así que bueno, quería presentarme a ese concurso y pensé, ¿qué novela erótica puedo escribir? Y yo soy muy poco frecuentadora de novelas eróticas, en realidad habré leído una o dos en mi vida, pero me había quedado como la manera de la novela erótica. Y esta es Lo Impenetrable es una parodia de la novela erótica, donde creo que el erotismo pasa más por el lenguaje que por las acciones en sí. ¿Y le enviaste el concurso al final? Sí, pero no saqué nada, ni siquiera una mención. Yo esperaba una mención, pero no, nada. Pero sé que un concurso, los concursos son siempre justos, aunque uno no gane el premio, ¿no? Porque hay que tener idea de que depende de la elección literaria de los jurados, depende de muchas cosas. Es como un billete de lotería, uno lo compra con esperanza, pero es difícil que lo pueda sacar. Sí, pero una novela le puede gustar a otros. Un billete de lotería. Sí, bueno, está bien, sí, está bien. Yo iba a Ditela por una razón privada, diría, porque mi marido trabajaba en Ditela. Y ahí, bueno, ahí conocí a Roberto Villanueva, que era director de la parte teatral, de las artes audiovisuales. Bueno, entonces pude acercarle mi pieza y se hizo ahí El Desatino, que fue la primera que estrené, y se hizo en inmejorables condiciones, ¿no? De producción, de elenco. Fue una gran sacudida porque precisamente ya venía del aislamiento y El Desatino provocó un escándalo, como hoy desgraciadamente ya no se producen estos escándalos. Nos hemos acostumbrado, ¿no?, al escándalo. Y entonces para mí fue una sorpresa, porque yo cuando lo escribí El Desatino pensaba que todo el mundo iba a entender eso, todo el mundo iba a participar de esa historia que yo contaba. Y entonces cuando se estrenó, provocó una enorme irritación en una parte del público y una gran adhesión en otra parte, ¿no? Para mí fue muy sorprendente eso. La crítica en parte colaboró a esa especie de malentendido que incluso tuve con los dramaturgos de mi generación, porque yo era, no sé si por ser mujer o no, pero yo era una dramaturga que había empezado, que había irrumpido con un lenguaje completamente diferente, en una época donde acá predominaba el lenguaje, el teatro de tipo realista o costumbrista. Entonces, bueno, me execraron durante mucho tiempo, no nos hablábamos, hasta que, bueno, la dictadura militar puso las cosas en su lugar, desgraciadamente, es decir, se supo ahí desde qué lugar hablaba cada uno. Y entonces esos dramaturgos, los de mi generación, vieron que yo hablaba desde el mismo lugar de ellos, aunque mi estética fuera diferente, ¿no? ¿Cómo has visto y sentido incluso la representación que se ha hecho de la crueldad en tus obras, digamos, las distintas representaciones? ¿Vos cómo te sentís a la hora de la representación? ¿De la crueldad? Y depende, si se exacerba de mala manera me molesta, por supuesto. Y me gustaría que estuviera en la medida mía, pero eso es imposible. El director siempre va a tender a acentuarla, a subrayarla, a expresarla a su manera, ¿no?
Solamente una vez tuve una experiencia muy desgraciada. Me acuerdo en París que vi una versión en francés pero hecha por un argentino en la época de la dictadura de los siameses. Y bueno, ahí lo que yo insinuaba, ahí era un soplete que quemaba, te quiero decir. Lo que en el texto era apenas una citación, una frase que no tenía nada que ver. En la puesta era un soplete y se torturaba físicamente, lo cual en teatro jamás se puede hacer, ¿no? Porque no se puede, esa realidad, no sé, es inmoral transcribir esa realidad. Hay que expresarla de otra manera. El título, bueno, me gustó por la ambigüedad, porque para nosotros el campo es la campiña, ¿no? Es la pampa. Seguramente para un alemán es otra cosa, pero para nosotros me gustaba esa asociación entre campo de concentración, para nosotros tan el último nivel de comprensión, con ese campo, con esa campiña, con esa... De tal manera que en la traducción francesa el campo era demasiado directo, remitía directamente al campo de concentración, y entonces se prefirió decir a la campaña, en el campo. También la historia es un pretexto para hablar de la Argentina en esos años, que ya se veía, ya se detectaban lo que sucedería más tarde. Había signos. Simplemente creo que cualquier escritor tiene que tener la atención más despierta, las antenas más largas, y creo que simplemente yo registré esos datos que había en la sociedad argentina y usé esa historia para hablar de esa sociedad que iba hacia una dictadura mucho más cruenta que la de Onganía. Los cuentos de lo mejor que se tiene, ¿cómo surgen a la hora de escribir, digamos? ¿Los fuiste reuniendo? ¿Son de distintas épocas? Sí, son de distintas épocas. Creo que algunos tienen hasta 20 años de antigüedad. Y nunca, algunos también publiqué en alguna revista, en algún periódico, pero nunca pensé en editarlos, así en libro. Pero hace 2 años, de pronto, empecé a escribir cuentos, que son los últimos del libro. Escribí una serie, no sé, de 8 o una cosa así. Entonces ahí sí pensé que podría mirar los anteriores y trabajarlos, los que había que trabajarlos, y bueno, y pensar en una edición. ¿Tenés algún tipo de actitud diferente frente a los cuentos que, por ejemplo, frente a una novela? ¿La forma de cerrar? Creo que es un género distinto y muy con reglas impalpables, pero también muy determinadas, ¿no? El cuento, creo que el cuento debe cerrar de una manera casi fatal, ¿no? Mientras que una novela, no sé, la novela va cerrando a medida que se va desarrollando, creo, ¿no? Cuando vos empezás a escribir, ¿sentís que entras a tu propio mundo literario? Y uno, la hoja en blanco o ahora la pantalla en blanco, ¿no? Está ahí esperando a alguien que la llene. ¿Y cómo llenar esa página en blanco o esa pantalla? Siendo uno misma, ¿no? Expulsando de buena o mala manera lo mejor, lo peor, lo que uno tiene. Entonces, desgraciadamente, creo que siempre es la misma persona que habla y que por ahí puede ser reiterativa en los temas. Y felizmente es la misma persona para presentar un mundo que el lector puede aceptar o rechazar. Una palabra que me inquieta es trabajo, que es una palabra tan despreciada, que causa tanta insatisfacción, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ¿no?, en la gente, cuando tendría que ser una palabra grata, una palabra necesaria. El trabajo que nos da sentido, que da sentido a la vida, ¿no? Y tengo, con referencia a esa palabra,
un doble sentimiento, ¿no? Por un lado, para mí el trabajo ha sido un don de la existencia. Me ha gustado trabajar y amo profundamente el trabajo que hago. Y de pronto me da también mucha tristeza porque cuando pienso en la gente que hace un trabajo, que dedica su vida a un trabajo que no ama, me parece realmente pavoroso. Como toda joven pareja queríamos nuestra casa propia o un lugar donde vivir, y acá esta zona había sido horno de ladrillos, entonces costó mucho hacerla fértil, ¿no? La primera capa era arcilla pura. Bueno, hubo un loteo, hicimos como los viejos italianos de inmigrantes, compramos el lote, lo pagamos a plazo, construimos la planta baja y después le fuimos agregando y pudimos comprar este segundo lote con el tiempo para tener un jardín. Esta forma tuya de vértelas con el autoritarismo, es decir, ¿cuándo aparece? Creo que viene conmigo, ¿no? Siendo yo una persona como débil de carácter en las cosas de superficie. Yo tengo el sí fácil, ¿no? Pero debe haber una cosa interna muy férrea, que es la que me hace rechazar y odiar todo autoritarismo, toda violencia de imposición, ¿no? Yo vengo de una familia con un padre muy, muy autoritario. Y siempre, bueno, hice lo que hace el débil. ¿Cómo se defiende de eso? Y creo que me defendí mucho con la literatura, ¿no?